Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast en el que hablamos sobre cómics y novela gráfica y todo lo que se le parezca. Estamos, como no, aquí con César Castañón. Esta vez hemos roto nuestra Y vamos bien, periodicidad y vamos habitual, bien y la hemos cagado. pero hemos vuelto. Solo han sido un par de No, ha semanitas, sido una en realidad. o sea, una semanita más de lo De la normal. normal, pero es que era el doble que teníamos que leer, porque eran 12 tomos. ¿Eran Eran 12 12 grapas? números. 12 12 grapas. números, Sí. sí, 12 grapas. 12 grapas. Que a la vez se han hecho cortos y muy Y largos. Sí. Traemos creo que es la segunda obra de Aftershock, que traemos de la editorial Aftershock, que Y nos traemos estamos al empezando a programa. arrepentir, y con eso yo creo que ya lo decimos. Sí. En este caso hablamos de un dueto de creadores y artistas como muy prometedor, que son, por un lado, Garth Ennis, conocido pues por Predicador, por Hellblazer, por sus historias con Frank Castle, con el Punisher. Y por el otro, Goran Suzuka, que es un dibujante croata, que también se ha hecho famoso en el mercado americano y que, pues es un nombre que vende bastante, y que nos traen una obra que se llama A Walk Through Hell, un paseo por el infierno, que se publicó hace no mucho. Es de las primeras obras que trajo Planeta publicadas a España de la editorial Aftershock, cuando anunciaron que habían adquirido En la el Reino Unido licencia. es de 2018, en España no Sí, sé cuándo. En el Reino Unido, perdón, en pues, Estados Unidos. pues de poco después, no estoy muy seguro si fue el mismo 2018, 2019, algo así. Tiene eso, no tiene mucho tiempo y, como decíamos, son 12 números, son dos arcos argumentales. Sí. ¿Qué nos cuenta? ¿Y por qué nos llamó la atención esta obra desde el principio, aparte de por los autores? Pues nos cuenta una historia de una detective y un detective del FBI que hacen pareja en lo que parece ser un thriller o sea, un thriller poco estilo Seven, ¿no? Empezamos con un flash forward, ¿no? En el que vemos que los personajes nos están contando algo como desde el final o desde un futuro. Y a la vez vemos en imagen pues una escena que no tenemos muy claro de qué es, que acaba siendo un tiroteo en un centro comercial, ¿no? Acaba esa escena y tenemos pues una voz en off de nuestros protagonistas contándonos que lo que a ellos les pasó fue muy terrible, ¿no? Y poco después, es una obra difícil de explicar así como sinopsis, pero poco después tenemos a nuestros protagonistas eh, que se han repartido la lista de tareas pendientes con otra pareja del FBI, pero que al parecer pues esa primera pareja del FBI tenía que ir a una nave industrial a investigar algo y ha desaparecido dentro de la nave industrial. Y entonces ellos tienen que adentrarse en esa nave a ver qué es lo que ha pasado. Sí. De hecho, es la portada del primer número, es esa imagen, ¿no? Son coches de policía delante de una nave industrial, ¿no? Y no sé si salen ellos entrando o no, pero bueno, es como No, es justo ellos llegando, yo creo. Es ese ellos en el panorama. coche llegando. Se adentran en esa oscuridad que representa la nave industrial y empieza un relato en el que hay una parte que parece, no está muy claro, pero que parece algo sobrenatural, algo fuera de las posibles explicaciones racionales, mezclada con una parte de suspense y en la que empieza a haber un montón de flashbacks de lo que los protagonistas creen que es el origen de esto, el por qué o qué es lo que está Y también pasando. personales, ¿no? De su vida privada y de su historia. Sí, sí, porque de hecho en el propio primer número ya a mí me resultó un poco confuso porque
empiezas, o sea, no sabes exactamente en qué momento estás, presente, pasado, qué es el presente o qué es el pasado en el cómic. Y tienes ahí, pues eso, escenas cruzadas de los dos protagonistas. Sí. Pero no sabes si tienen relación con el argumento de la obra o no, o solo te los está presentando. Mm, Luego sí, algo tienen que ver, pero bueno, tampoco es muy narrativo, ¿no? Sí. Ese inicio de. No, no, yo creo, y ya entrando en lo que es lo que hemos venido aquí a hablar, que si nos ha gustado la historia o no. El problema es que, a ver, si habéis leído con anterioridad a Gareth Ennis, pues Gareth Ennis, sobre todo si habéis leído Preacher o cosas así, es muy dado a viajes personales y el esoterismo de la historia y el no contar las cosas directas. Y está bien. O sea, en Preacher, cuando los personajes tienen forma y van avanzando y tal, está muy bien. El problema que tenemos aquí es que son personajes que no conocemos y que nos los quiere enseñar a través de estos flashbacks que se acaban haciendo más largos que lo que es la historia. O sea, si tú sumas el número de páginas de flashback y pones lo que es la trama de ellos entrando, encontrándose y tal, creo que de los 12 números, 8 perfectamente son flashback, 4 es la historia dentro. Quitando un poco más al final, que se estira un poquito más, va más o menos ahí. A eso hay que sumarle para mi gusto, un exceso del uso de la sobreexposición. O explicar las cosas en bocadillos en vez de hacerlo visualmente. Explicar las cosas en general. O sea, Sí. las cosas no pasan en el cómic, te las explican. Sí, constantemente. Incluso aunque las veas que están pasando, te las explican. Por si acaso no lo has pillado. No te van a explicar otras muchas cosas que te hacen falta a lo mejor para entender la historia, pero las que ves te las explican, por si acaso. Entonces, es frustrante. A mí es un cómic que me ha frustrado. O sea, no es que me vaya a decir, no me ha gustado, tal, es que me ha frustrado. O sea, es un cómic que la historia me parece muy interesante, que los personajes me parecen interesantes, que tiene una especie de background político muy ligero, porque todo esto está ocurriendo durante la elección a Trump en los flashbacks y cuando ya Trump ha sido elegido, y no se menciona a la bicha, pero se deja ver. Bueno, sí que hay referencias No directas, directas a él, nunca se dice Trump. Siempre se habla de los demás y se mencionan a otros políticos, pero nunca se menciona a Trump. En el último número se dice Trump. En el último, es verdad, en el último, pero es que hay cosas que intento olvidar. Esto. Y lo que intenta es sin decirnos, pues esto, ¿no? Lo que está pasando, en donde ellos se han metido, desarrollar la historia de esos personajes. El problema es que, por mucho que quiero ver la historia de esos personajes, estoy muchísimo más interesado por lo que es la historia de ellos entrando a esa nave y lo que se están encontrando. Claro, ese es un poco. O sea, yo creo que ahí sí que noto una diferencia entre los 5 primeros números, en los que sí que vas viendo que, digamos, la parte de la nave te la van presentando. Bueno, te va generando como toda esa incertidumbre, esa expectativa, esa intriga de qué está pasando aquí. A ver, perdón, creo que esto me traes de Estás internet. cortándote un poco. El sonido sigue entrando, pero tu imagen está dando saltos de emoción. Vale, creo que está solucionado. A mi tarjeta de red le había parecido conectarse a otro wifi, Hace que no bien. era el Que correcto. la vida está en cambiar de vez en cuando. Volvemos a lo que estábamos comentando. Decía que los primeros 5 números sí que me ha parecido que son el primer arco argumental, por cierto. El primer arco argumental son 5 números y el segundo son 7. Y en los primeros sí que me da la sensación de que esa trama del presente, digamos, de lo que sería pues la entrada de ellos en la nave y lo que va aconteciendo allí, tiene más peso. Y te van contando cosas y vas viendo cosas y va generándote ciertas expectativas, cierta intriga, pero resuelve muy poco. Es decir, no sabes, no te da ninguna pista o muy pocas pistas de por dónde va a poder avanzar esa intriga. Y cuando Y te las da, luego algunas veces
las deja, empieza a darte una explicación que abandona a mitad de camino. Claro, te da una explicación y no sigue avanzando con ella. Y luego la segunda parte, los segundos 7 números, pecan precisamente de lo contrario. Parece que esa parte de la nave ya no pinta nada, porque todo se convierte en intentar explicarte, no contarte, no enseñarte, sino explicarte la historia de los personajes que se supone que está vinculada a lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa? Que no. Que O sea, además mezcla las funciona a historias nivel de personales. atmósfera, pero, claro, pero porque al final todos son las historias Sí, personales. sí, pero me refiero que mezcla lo que es el pasado de ellos, de cuando eran jóvenes o lo que sea, con el pasado de ellos cuando Ah, están bueno, sí. investigando el caso Eso, que lleva a dar a ellos entrando en la eso a nave. mayores, ¿no? O sea, digamos Que que. dice que al final es un batiburrillo. Y dices, pero bueno. Y algunos de ellos muy forzados, ¿eh? Porque intenta dar una construcción moral de por qué esos personajes son ahora Aquí, así. claro, es muy difícil decir nada. De hecho, incluso esto que hemos estado contando, habrá quien le pueda sonar a spoiler. Es muy difícil explicar nada de esta obra sin ahondar un poco, o sea, sin desentrañar un poco esas intrigas, porque toda la obra parte de la base de que no sabes lo que está pasando. Pasa algo que no sabes si es sobrenatural, si es un montaje, si es... o sea, los personajes se adentran en esa nave y se encuentran en una situación mm, difícil de racionalizar, ¿no? O imposible de Sí, 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 racionalizar. está claro. Y juega un poco con eso, y eso está guay, eh, pero luego no lo cierra bien. Luego no lo. El desenlace del asunto, que se hace de rogar, porque son 12 números de lo mismo, o sea, son 12 números de la misma nave, eh, se hace de rogar y además no está bien hilado. O sea, al final eso abre un montón de subtramas o mm, digamos, de situaciones puntuales con personajes secundarios o incluso con los mismos protagonistas que no No, acaba de no, no. cerrar. Y es más, te viene a decir una cosa, ¿no? Y luego la contraria. O sea, está Eso sucediendo es, esto, pero también está. ¿Cómo? O sea, pasa o una o algo la y otra. y Las su dos no pueden contrario a la ser. vez. Sí, sí, es... O sea, porque no es como un hay- Inception esto, ¿no? Esto no es como, oh, puede ser esto o puede ser lo otro. No, no, aquí me estás diciendo que es esto y lo otro. ¿Cómo puede ser? No, no pueden ser las dos cosas a la vez. Sí, yo creo que o sea, tiene que haber ahí un intento de hacer algo como muy alegórico, Demasiado de, alegórico, sí. de que el malo sea como una, digamos, que todas las explicaciones que te dan del malo tienen un fondo simbólico y entonces en realidad el malo no es el malo es eso, pues La maldad en la general. derecha estadounidense o Trump o el mundo Pero que si, se ha si ido a es la eso, mierda, no sé. se pierde en la traducción, totalmente, ¿eh? O sea, creo que sí que van por ahí luego los tiros. Que hablando de Sí, la. no Que es un sé. poco de alegoría y tal, de cómo del ser humano y de su comportamiento y de cómo los sueños de la razón producen monstruos. Pero llega un punto que dice pues, que ya no, que se ha perdido ese intento, que lo has llenado de tanta otra carga que ya no sabes dónde estás. Claro, porque quizás ese es el problema, ¿no? Que intenta hacer demasiadas cosas, o sea, intenta ser un poco Seven, intenta ser un poco Rosemary, ¿cómo se llama? Rosemary's Baby, no, Y el ángel exterminador. O sea, el ángel este, mira, de intenta ser Buñuel. eso, demasiadas cosas y entonces no acaba de funcionar ninguna, porque cuando intentas hacer demasiado, pues Claro, te sueles intenta quedar en ser el camino. algo que, si no surrealista, sí muy alegórico. A lo que le juntamos el terror y a lo que le juntamos el thriller. Y juega además con ese de es cierto pero no es cierto, dudar lo que estás viendo, ¿no? Pero mostrándote y todo a la vez, que se vuelve un batiburrillo muy difícil de digerir. Y por eso Y frustra, esto, porque dices, coño, quiero saber la historia mola. Vale, ya, dime lo que quieres.
Si lo que quieres es cabrearme, lo has conseguido, Gareth Ennis. Me has cabreado de 3 pares de cojones. Si esa es tu intención, eres un puto maestro del arte. Pero, joder. Y esto tiene otra consecuencia, que es que el dibujo de Goran Suzuka a mí me gusta mucho. Es un dibujo que en parte me recuerda al dibujo de la serie animada de Batman. No me sale ahora ¿Cuál de el todas? autor. ¿La original? Sí, la original. Porque tiene como esta manera muy marcada de definir los contornos de los personajes, de los objetos. Solo que ¿no? las mandíbulas son más pequeñitas aquí. Con trazo muy grueso. Pero sí que son. Normalmente las siluetas son bastante angulosas. Sí. Lo que sí que es cierto, ¿no? es que es capaz de moverse de un dibujo muy simple en cuanto a trazos, a cuando hace primeros planos de caras o así, a un dibujo Que muchísimo más les da preciso. mucho más detalle. Sí. Sí que hay por ahí, en algún momento, en algún número, hay un par de páginas de extras explicando su proceso de dibujo, y es bastante interesante porque cuando hace el lápiz sí que hay mucho más trazo, muchas más líneas, sí que dibuja muchos más rasgos, pero luego todo eso lo limpia en la tinta y al final todo lo que sería la iluminación y las sombras lo hace el color. Él deja un entintado muy limpio. Eso, el dibujo está muy bien, pero tiene el problema de que se repite constantemente, porque como los personajes están siempre en el mismo sitio, pues entonces sale una y otra vez la misma escena, el mismo plano, y es como... Justo antes de entrar en... el mismo plano con distintos que esto era manga, porque en manga es famoso por reutilizar, o el anime es famoso por reutilizar planos, ¿no? Por reutilizar sobre todo el background, no me sale la palabra en español. El fondo. El sí, fondo, el fondo. es por reutilizar fondos. Y no solo ya fondos, o sea, que hay escenas que están ellos sentados, se van a un flashback, pueden ver en flashback, siguen sentados hablando entre ellos, que dice, pero si es el mismo plano. Y claro, intentan que pase desapercibido porque hay 5 páginas entre medias, pero al final es como, bueno, sí, pero es que, o sea, hay una escena en la que sale de fondo X, no vamos a hacer spoiler, y sale de fondo en 7 números distintos. Entonces, sí, no, son ellos sentados con no sé qué de fondo, hablando 7 veces. Encima lo que tiene es que para todo lo bien que está hecho, en un intento de ser, como dices tú, o sea, que todo sea brumoso, ¿no? Porque encima es una situación cuando están en el warehouse que es casi todo muy oscuro. Muy Las oscuro, fuentes de muy luz son oscuro. mínimas. Claro, es paneles y paneles de ellos con un fondo oscuro hablando. Y es como... Hombre, rápido debió ser. Pero... y solo hay un momento en el que ya... Hombre, cuando hace los flashbacks, pues sí que es distinto y Sí, tal, claro, pero... los flashbacks sí que hay. Pero teniendo en cuenta variadas. que también hay un par de escenas que se repiten constantemente, que son en la misma habitación, y es como... Muy bien, tira de plancha, total. Son los mismos personajes. Solo tienes que cambiar el bocadillo. Borras un poco, escribes y ya está, es lo mismo. Se hace, además los diálogos se hacen eternos algunas veces. No sé si te das cuenta. A ver. A mí me ha pasado de decir, voy a hacer la prueba. Me voy a leer los diálogos solo por encima, de 2 o 3 páginas. A ver si no me entero de algo después. Oye, mano, no. Sigue teniendo el mismo significado todo. Pues a mí no me da esa sensación. Sí que, ojo, vamos a aclarar esto. A mí me parece que es una obra que es verdad que tiene bastantes diálogos y tiene bastantes cuadros de texto. No me parece que sea especialmente lenta. Tampoco me parece que sufra de lo que sufren otros cómics que hemos comentado recientemente, que es que te los lees tan rápido que te saben a poco. O sea, en este sentido, la obra tiene densidad. Lo que pasa es que llega un momento en el que deja de avanzar y en el que empieza a girar sobre sí misma demasiado y empieza a ser todo eso, pues una y otra vez lo mismo. Y ahí pierde la gracia. No, y los diálogos, los 5 primeros números...
hay un momento que los diálogos también se convierten en reiteración de lo mismo. O sea, nos estás Bueno, eso sí. explicando 7 veces ya la misma cosa. Sí, que los personajes ya han hablado entre sí de ese tema. Y con un lenguaje algunas veces de estoy buscando el séptimo sello o algo así, ¿no? En plan, muy poco directo, muy... muy... bueno, en la adivinanza, casi. Ese tipo de lenguaje que es más el de una conversación entre dos personas que se conocen y que no tienen que explicarse las cosas, sino... A mí ese tipo de diálogo sí que me gusta. En el que tienes que sacar tú las conclusiones de lo que están diciendo o interpretar quién es el personaje. Claro, pero yo no me refiero tanto a los diálogos entre los personajes normales, podamos decir, entre los protagonistas. Entre los protagonistas, sino el diálogo que sucede sobre todo al final, a partir de que se encuentran con otra persona. Sí, o sea, todos los diálogos esos del final son una fumada importante. Que es como... estaba bueno lo que te has metido, Ojo, que si esa fumada hubiese acabado de manera redonda y hubiese tenido un sentido y podríamos haber dicho, oye, pues nos hemos metido estos 4 números o 3 números de fumada, pero joder, por lo menos al final... Ha llegado algo, no ha llegado. Al final, pero no, al final es una página, típica página así como, pues ahora explota, ¿no? Y ya está. Y aquí te lo hemos contado. Y si no te gusta... Ese es el problema, es que no llega a nada. O sea, sin querer hacer spoilers sobre el final, es que el final no llega a nada. Es que no sabe quedarse con un final. Tiene que hacer el final del final. Y cuando haces el final del final, la cagas. Bueno, de hecho hace por lo menos 3 finales. 3 finales, ¿no? Ese es el problema. Es que hace el final del final del final. Yo hay una parte que no entiendo si es el presente, el pasado, el futuro. Hay dos de ellos que son como muy seguidos. Y es como... No tiene sentido, colega. Muchas gracias. En tu mente estoy seguro que tiene todo el sentido. Me parece cojonudo, pero... ¿Dónde está? O sea, es una pena, porque, repito, a mí los primeros números me han gustado y prometían. Sí. No, pero luego, la pues... trama... quizás es la rabia por esa palabra que siento. Porque es un cómic malo que te aburre. Dice, esto es un coñazo. Pero me frustraba porque digo, joder, es que me gusta parte de la historia que me estás contando. Y los personajes están bien y el dibujo está bien. Pero es que no me estás llevando a ninguna parte, macho. O sea, sí. Yo estaba leyendo, estaba imaginando. Digo, yo me lo estoy leyendo así de seguidillas. Pero imagínate que me estoy comprando las grapas. Y empiezo las 5 primeras, bueno, tiene sus momentos, pero está bien. Y ya llego a la 9ª grapa y estoy diciendo, ¿qué cojones estoy comprando? Porque estoy leyéndome la 8ª o 9ª grapa y es la misma que la 7ª. No sería de extrañar, porque al final, claro, estas obras no son... No hay tomo, como... No hay tomo. Sí. En España está publicado en 2 tomos. En España, pero en inglés. El primero es el bueno y el segundo es el malo. O el malo, vamos, el que no funciona. El dolor. Ojo, no sería de extrañar que esto tenga un poco que ver con la manera en la que está hecho el cómic. Porque básicamente, claro, tenemos este tipo de editoriales que ahora están creciendo mucho, tipo pues Aftershock, pero vamos, que están saliendo muchas otras, en las que tienes autores muy top y con nombres muy conocidos, pero que no están haciendo sus obras. Están haciendo, o sea, como hacían en Vértigo, por ejemplo, en las que normalmente eran los autores los que tenían una idea y buscaban un editor para poder llevarla a cabo, ¿no? Y entonces en Vértigo encontraban espacio para llevar a cabo sus obras, o en Image, en la nueva jornada de Image, bueno, incluso en el Image original, ¿no? O sea, al final eran autores... Sí, no eran autor, lo que pasa que, bueno... Que querían... Claro, en el caso de Image eran más los dibujantes, pero bueno, que querían dibujar su cosa. Y tenían su idea y querían llevarla a cabo. Ahora ya no. Aquí es más bien al revés, ¿no? Aquí es más bien un encargo. De verdad, esto es un encargo porque de verdad parece muy como... toma y haz lo que quieras. Bueno, sí, yo creo que en parte hay unas lo que quieras, pero me imagino, o sea, me puedo imaginar que esto sea un... Garcenis, ¿quieres hacer algo para Aftershock? Te pagamos bien y pues bien, bonito. No sé, pues Aftershock, pero sí, te pagamos, sí. Ok, y entonces Garcenis presenta una idea. Y él en realidad no se sabe el final de la idea. Tiene una idea que le aceptan. Y entonces luego tiene que acabarla y no sabe cómo en realidad. Yo lo que pienso es que la diferencia en Vértigo es que en Vértigo, aunque tú eras un tío y hacías lo que
te daban amplitud. Tener un equipo editorial que te puede decir, hombre, Garcenis, que te has ido un poco, ¿no? Sí, también. Tráetelo para casa. Y aquí es como, haz lo que quieras, Garcenis, que eres la hostia. Y También. dijo, uy, tienes 12 También puede ser numerazos. que normalmente esto es una cosa muy típica en el mundo del cómic de superhéroes. Se critica mucho a los editores, ¿no? Y se dice que los editores siempre son responsables de las cosas malas, ¿no? De las cosas que no gustan. Pero en el fondo también Claro, son no, muchas hombre, veces pero responsables de que la gente no se vaya, hay no desbarre editores y demasiado. editores. No es el mismo el editor de Marvel de los Cuatro Fantásticos que el Bueno, editor de Vértigo o un editor de Image, ¿me entiendes? El editor de Vértigo o de Image no están ahí para decirle, oye, que necesito que me conecte este personaje con este personaje y tiene que bueno, haber tantas leches y tiene que haber tal. Está para decirle, a lo mejor te hace un poco, a ver si me entiendes, ¿no? O para decir, hombre, pues creo que... Porque es que algunas veces la gente necesita que le hagan eso. Igual que un claro. director. Si tú dejas al director y el productor le dice, rinda, suelta, no hagas lo que se te ponga entre el forro. Pues es como un... Pues puede salir cualquier cosa, claro. Pues o sea, claro, sí, claro, sí. puede salir una obra maestra o puede salir un truño, porque el problema cuando eres un creador de algo, sobre todo compartido, que no eres tú el que solo lo haces, sino que más gente haciéndolo, que tienes un dibujante, en este caso, un colorista, bla, 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 bla. Pues que está muy bien lo que tú quieres hacer, porque otra gente tiene que consumir. Esto no es un cuadro, que lo pinto y si te gusta ven y si no ya sabes dónde está la puerta, ¿de acuerdo? Esto es para que se consuma masivamente. Entonces, necesitas a alguien que te diga, hombre, esto está muy bien, pero no se entiende. A lo mejor necesitas aclarar esto para que se entienda un poco más. O estas líneas, pues a lo mejor deberías recortarla. O te estás yendo de madre los primeros 5 números y te faltan 2 para acabar y a lo mejor te toca. Para eso está, ¿vale? Un buen editor. No para decirte por dónde tiene que ir, lo que tienes que contar, sino para decir si tienes que aclarar ciertas cosas o no, cosas así, Claro, ¿vale? sí. Para hacer de punto de vista de la audiencia, para decirte, mira, esto está muy bien, no para controlar. Igual en el cine, está para decirte, te estás yendo un poco de madre con esto, a lo mejor deberías contentarlo un poco, que nos vamos de Sí. metraje o que nos vamos de no sé qué. Ojo, no tenemos suficiente información para No, esto afirmar todo de es manera rotunda. elucubración pura y dura nuestra. No, pero sí que es cierto que a la otra obra de Aftershock que comentamos, que tampoco nos gustó, pecaba un poco de esto también, de como de ciertas incoherencias, Sí. cosas que no eran eran muy inverosímiles, ¿no? Que cambiaban de un número a otro de repente y no sabías por qué. No, y que se No, movía del sexploitation a... Bueno, eso ya es el tema, ¿no? Pero bueno. a lo profundo con una facilidad pasmosa. Y era como... Sí, No, sí. sí. No, era muy curioso, ¿no? Pero a lo mejor el problema que tiene Aftershock es precisamente ese, que no tiene buenos editores. O que no se ve con la capacidad de decir a los autores. Pero me hace mucha gracia, porque a la vez nos gustan mucho los cómics de Panel Syndicate. Y Panel Syndicate no tiene editores. Correcto. No tienen editores, pero volvemos a la idea que comentaba yo antes. Tampoco son obras de encargo. Tampoco es, oye, mira, que tengo aquí Sí, no no sé, es toma que te pago. X mil dólares para darte, invéntate Claro. algo. Es al contrario, es como el autor tiene una obra, Claro. tiene una idea, quiere llevarla a cabo y entonces busca una plataforma. Y Pero encuentra es que Panel además Syndicate. estoy seguro que además ese autor no va a llegar y va a publicarlo sin que nadie haya tocado su obra antes y le haya dicho, oye, ¿qué te parece? Claro, porque al final se está jugando. O sea, si en Panel Syndicate, por ejemplo, tú te bajas el número 5 y si no te gusta ya no te bajas el 6. Claro, Porque no es... ni tan Claro. siquiera tienes esa cosa del coleccionismo de, ay, es que voy por el número 7 y me lo quiero No, te acabar. tiene que enganchar En la Panel historia. Syndicate, Punto si no te gusta el punto número pelota. 5, a lo mejor te bajas el 6, pero a lo mejor ya no pagas. Claro. Claro, porque bueno, me lo voy a leer, pero si es malo no pago. Y te ¿no? tiene que Entonces, enganchar la historia. O sea, te tiene que enganchar lo que te está contando, cómo te lo está contando, lo que tiene. También tenemos la suerte, a lo mejor, de que todo lo que tocamos en Panel Syndicate mola mazo. Ojo, y hacen bastantes menos cosas. Claro, también es Aftershock eso. está sacando
cosas en cantidad, está sacando series Claro, también eso en genera una cantidad. problemática, ¿no? Cuando solo tú generas lo que dices el autor, que yo tengo esta obra, es un poco tu publicación, en realidad. En realidad, para Syndicate es un poco como el servicio de autopublicación de Amazon, solo que me imagino que no está abierto a todo el mundo, sino que entras por Ujú. invitación. Es tu obra la que quieres presentar y ya está, ¿no? A ver. También es que decir que la mitad de lo que hemos comentado, Brian K. Vaughan es el que la escribe Es el y que guionista. eso ayuda un poco. Y sí, sí. Bueno, y lo demás tampoco han sido malos Claro, y autores, ¿no? Montéis, pues es que voy a decir, hombre, lo de Montéis fue sorprendente porque no te esperabas eso de Es Montéis. un cambio de Es registro, un ¿no? cambio de registro interesante, ¿no? Pero bueno, Sí, era sí. Montéis, no era alguien que dijeras en España, es alguien conocido. Ujú. Pero sí, 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 sí. Yo no sé, a ver, yo creo que tendremos que hacer otro intento con otro cómic de Aftershock y a ver qué sale de esta. Bueno, vamos a darnos un tiempo. A Pero mí nos damos un tiempo. Hemos tardado como un año en leer uno y otro, yo creo que otro añito y tal, para hay muchas cosas por ahí para leer. No hace falta jugársela tanto. Ay, ay, Ha O sea, sido, yo ha sido antes, como un parto, ¿eh? Y encima es que yo antes, me lo antes estaba. me leo. Antes elegimos los cómics estos de Warhammer 40.000 que está sacando Boom, que por lo menos no te esperas Hostias, pues tanto. por lo que he oído yo son hardcore, ¿eh? Los putos cómics, Sí, ¿eh? sí, Sí, sí. sí, lo que he leído es que ahí hay sangre como para ahogar a alguien en ella. Ujú. O sea, cuidado, Y cuidado. sobre todo no tienes muchas expectativas de lo que puede ser. O sea, No, no. marines disparando. O sea, Claro. a mí lo único que me jode es que como siempre se centran en las ultrapatatas. O sea, Eso sí. estoy hasta las. Eso sí. Yo quiero uno sobre los Tau, joder. Dejar a las ultrapatatas ya ahí abandonadas. O sea, que no es algo que esté siguiendo mucho, ¿eh? En su momento vi que habían sacado, o sea, lo que yo vi fue una miniserie centrada en Marneus Calgar. Sí, sí. Sí, me imagino que si funciona y vende, pues irán sacando más cosas de A ver, otros está claro. ejércitos. Sí, sí, sí. Pero a Pero saber, bueno, como casi todo lo que hace basado en IPs de Games Workshop, de ¿no? Games Workshop, aparentará mucho y luego son una mierda por dentro, ¿no? O sea, no hablo de las novelas, que por lo visto hay algunas que estaban hasta bien y tal. Yo novelas Pero no, son no he los leído. videojuegos, la mayoría, quitando algún par de ellos, son. Ujú. Oja. Va, Bueno, mira, yo lo he checado. videojuegos hace mucho que no juego. Sí. El Dawn of War estuvo bien, pero luego ya. A ese y el Vermintide, eso es lo único. Uno del Warhammer y el otro del Warhammer 40. Y no juguéis. Bueno, el Total War. ¿El Ese no sé Warhammer cuál es. Total War? ¿O no? ¿O me estoy equivocando yo? No sé cuál es, no sé. Sí, sí que hay A de Warhammer Vermintide Total no he War, sí. jugado. Sí, sí. Ujú. Y yo creo que ya hemos llegado, se puede estirar todo lo que hemos estirado. Nuestra recomendación es que si tenéis tiempo para leer algo de Gareth Ennis, volver a Preacher. Bueno, O o Punisher me a, han contado que están bien. o a su época de Hellblazer, o a su etapa en O Hellblazer, Punisher, sí, sí, sí. Pero o algunas otras cosas que tiene, si os gustan las historias de guerra y demás, pues Aftershock, tiene- sí. Bueno, a ver, hay gente pato, ¿no? A ver si me vas a contar. Pero sí estoy seguro que habrá gente que le ha encantado este cómic. O sea, sí que estoy seguro de ello. Si no, no sé cómo coño ha llegado a 12 números. Bueno, porque no creo que vayan a, o sea, que al final que vayan a cortar la publicación, porque al final, como mínimo, por los nombres, pues vende y la gente, si ya te has comprado 8 números, pues te la acabas. Me imagino, sí. Y también porque si te compras el tomo, claro, el primer tomo está bien. Entonces ya te compras el segundo y ya Pero está, y no hay está más. bien, eso sí que voy a decir. Está bien, pero ya empieza a despuntar a maneras, ¿eh? El primer tomo. Es Sí. verdad que se lee mucho más fácil, que es bastante más lineal, que es tal, pero ya hay un par de cosas que dices. Yo ya en el primer tomo digo, hostia, le gusta el flashback aquí en la exposición. Sí, eso sí, la estructura siempre es la misma. Hay un mogollón de flashbacks, a veces no Pero por lo sabes si menos todavía estás en el estás con el presente o en el pasado. intríngulis. Luego, es una cosa, ¿no? Es un cómic, ya como para terminar, es un cómic de misterio que lo que le acaba matando al cómic es el misterio. Sí, es un misterio cómo acaba, ¿no? Claro, no, es un cómic de misterio que lo que le acaba fastidiando es que para preservar ese misterio, al final no sabes qué te está contando. Pues ya está, muchachos. Yo creo que hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hasta que hemos llegado. Ya volveremos la semana que viene. Esperemos con algo menos doloroso. Yo, por menos, necesito algo simple para la semana que viene. Algo ligero después de esta semana. Como le decía César, Perfecto. tenía una migraña hoy. Y no sé si ha sido por el cómic o la mala hostia que me ha dado. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.